una nueva edición de Fortinet Experts, todo lo que quiso saber. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre mitos y verdades sobre la solución, la arquitectura de SASE. Em, Creo que hoy por hoy SASE es algo de lo que toda la industria está hablando, muchos usuarios, partners acercándose, preguntando alrededor de nuestra solución, con alguna necesidad específica alrededor de... Pero creo que también es algo que se sigue definiendo en la industria. Hay varias interpretaciones de lo que SASE es, dónde empieza, dónde termina y qué cuestiones resuelve. Y esto ha generado varios mitos, suposiciones alrededor de la tecnología que pueden llegar a ser costosas, incluso peligrosas, si realmente no entendemos el alcance completo de la arquitectura, los problemas que resuelve y los problemas que no. Para tener esta discusión, quise invitar el día de hoy a dos eminencias de aquí del equipo de Fortinet alrededor del tema. El primero de ellos es Neto López. Neto es nuestro principal SI aquí para México, certificado en S8 y con muchísima trayectoria alrededor de lo que tiene que ver eh, con diseños, arquitecturas, desarrollo de soluciones alrededor de SASE, SD-WAN y todo lo que tiene que ver con orquestación. Y el otro invitado por aquí es Robert Ríos, que es Consulting System Engineer del equipo de Latinoamérica, específicamente para la solución de SASE, también con muchísima experiencia, mucho contacto con nuestra oficina de Product Management alrededor de la tecnología. Y bueno, vamos a tener la discusión aquí entre los tres. Bienvenidos, señores. Gracias por acompañarnos. Y vamos a entrar en materia. Vamos a empezar con algunos de los primeros mitos. No quiero traerlos yo a la discusión, más bien, Neto, empezando contigo. ¿Qué has escuchado tú como mito alrededor de esta tecnología? ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes platicar alrededor de esto? Bueno, ahora sí que está buena la plática, porque justo alrededor de esto se platican tantas cosas y luego esos, digamos todo así, siempre es un tema de discusión. A mí se me viene a la mente, y eso que siempre llegan conmigo a veces o platicando con algunos SIs, bueno, seguramente con Robert, pues lo he platicado tantas veces, que te preguntan, oye, ¿SASes para mí? ¿SASes para mí? Y termina diciendo, ¿SASes para todos? ¿Por qué creemos que esta arquitectura que se hace es una arquitectura válida para todos? Y en muchos casos hasta la pregunta es, ¿toda la arquitectura es válida para mí? Algunos puntos de la arquitectura. Y es que encontramos o entramos justamente a ese problema donde a veces queremos meter las cosas donde no caben, ¿no? O a veces creemos que es la mejor solución. De nuestro lado, pues siempre lo ideal es brindar la mejor solución al cliente. Y bueno, es que hay casos donde definitivamente SASE no es la mejor opción, no es lo que tendríamos que estar proponiendo. Y a fin de cuentas, luego encontramos o nos encontramos clientes que dicen, me propusieron SASE y luego le digo a Roy, Robert, ¿y qué habrán propuesto? Porque no veo cómo queda aquí la solución. Va a ser mucho más complicado. El otro día justo platicamos de un tema de SASE para OT, ¿no? Con todo lo que significa OT. Eh, ¿Cómo cuadramos SASE para OT? ¿O qué pasa con esos clientes que tienen todo en premisa y que realmente no tienen prácticamente nada en nube? ¿Tendrá un beneficio? Y creo que aquí la máxima es, la mejor parte de SASE es cuando el usuario está en la oficina. Es el mayor beneficio que se tiene. Mientras nos quedemos más en la oficina, mientras los aplicativos estén mucho más dentro de ellos, es más, mientras no tengamos que conectarnos por fuera para un aplicativo, realmente SASE es ese, no es, digamos, no es, digamos, lo ideal. Tú cuéntame, Robert, porque creo que contigo... Sí, de hecho, o sea, yo creo que habría que partir de que las organizaciones o las empresas que son candidatas para el SASE, pues tienen una gran parte de usuarios que trabajan de manera remota, ¿no? Es decir, este concepto que teníamos del perímetro, típicamente, pues hace 10 o 15 años lo asociábamos típicamente a un centro de datos, en una oficina, un firewall que estaba montado en un rack, pero
digamos que a consecuencia de la pandemia y muchas empresas, sobre todo ahora que ofrecen modalidades de trabajo remoto para sus empleados, pues una de las cosas que suceden es que este concepto del perímetro se ha trasladado, ¿no? Hasta la mochila del usuario, ¿no? Al celular, la tableta, la laptop. Y justo lo que buscas hacer es eso, es entregar una experiencia de seguridad robusta para los usuarios que están fuera de la oficina. Y que a fin de cuentas no todas las organizaciones son iguales, ¿no? O sea, Mm, sinceramente. Sí, al final creo que nosotros hemos visto situaciones en clientes, de hecho esto, o sea, eso creo que es uno de los mitos más grandes que hemos platicado tú y yo, ¿no? El tema de si todavía se necesitan firewalls en las oficinas. Creo que hemos escuchado por ahí en la industria algunos fabricantes hablar sobre que ya las empresas no necesitan firewalls. Y este es uno de los temas que a mí me parecen como hay que ser muy cuidadoso cuando decimos que ya no se necesitan firewalls. Si bien es cierto que si tu compañía no tiene oficinas, porque decides que puedes obtener eficiencias económicas, optimizar tu presupuesto, eh, mandando a la gente a trabajar desde casa, pues es un hecho que no tiene sentido poner un firewall en la oficina. Sin embargo, hay otro tema, y creo que es aquí de donde viene el mito de si ya no se necesitan firewalls. Hay organizaciones que todavía increíblemente siguen trabajando con roteadores, con listas de acceso. Sus cajas no tienen capacidades de hacer deep inspection, por ejemplo, para filtrar aplicaciones, hacer SD-WAN. Y una de las cosas que, por ejemplo, hoy podemos hacer en SASE es conectar dispositivos que no son firewalls, o sea, inclusive dispositivos de terceros a nuestra propia nube de SASE. Entonces, bajo esa premisa, podríamos pensar, sí, o sea, si yo soy un cliente que ya no quiere renovar cajas o ya no quiero meter licenciamientos cada 3 años o 4 años o 5 años y prefiero tener una caja que pueda yo conectar al SASE para mandar todo el tráfico y hacer la inspección desde la nube, pues bajo esa premisa podríamos pensar que sí aplicaría, ¿no? Pero seamos realistas, hoy en día no todas las empresas están 100% en nube. Entonces, a lo mejor creo que eso es lo que habría que dejar claro a la audiencia. Y eso está interesante, Robert, porque también dejamos de lado que la LAN sigue existiendo, que justamente si estoy en una oficina es porque hay recursos que voy a utilizar dentro de la oficina y esos recursos, llámense impresoras, llámense en algunos casos servidores de distintos tipos, eh, pues qué pasa con esa comunicación local, ¿no? Esa comunicación famosa este-oeste. Y en un principio, ¿no? Yo sé que en la parte de SaaS se dice ya no necesitas nada en la premisa y termina siendo, oye, ¿qué crees? Que pues vamos a tener que poner algo en la premisa. Uno, tal vez para conectarnos a SASE y la otra es porque además hay comunicación interna y ni modo que la dejemos, ni modo que dejemos que un malware se distribuya horizontalmente. Totalmente. De hecho, Yo tengo otro ejemplo ahí, muchachos. Perdón que los interrumpa, pero eh, es un poco ligado a lo que decía Neto, ¿no? Yo creo que SASE, en definitiva, como concepto es cómo resuelves que un usuario, desde donde sea que se encuentre, accede de forma segura a recursos que necesita de su organización, donde sea que estos recursos se encuentren también. Y es cierto, cada vez más usamos soluciones en la nube, SaaS o cosas hosteadas en alguna nube pública o privada, pero tomen el caso de Fortinet. Nosotros también consumimos sistemas que están en un data center físico en algún lugar de California y ese data center tiene al menos un firewall, o sea, hay un montón de cosas más en el camino, pero al menos un firewall en el perímetro. Ese firewall no va a desaparecer. Entonces, realmente parte de lo que SASE tiene que resolver es cómo el usuario en la calle conectado a un enlace público sube algún POP de SASE, pero baja a ese servicio on-prem atravesando firewalls que no van a dejar de existir en el camino. totalmente, Sebas. Yo lo veo. Nosotros manejamos un concepto que se llama Secure Private Access y lo que hacemos es conectar la nube de SASE a dispositivos firewalls que están en premisas o que pueden estar en nube pública, precisamente para establecer túneles de IPsec para que todos los usuarios que están conectados al SASE puedan tomar el mejor camino para llegar a alguna aplicación. De hecho, esto
es algo que es muy importante porque justo cuando hablamos de SASE no hablamos solamente de servicios de seguridad desde la nube, hablamos de SD-WAN. Entonces, si tú te subes a una nube en donde hay una plataforma que te va a entregar todos estos componentes de seguridad, hay algunos clientes que se preguntan, oye, ¿y el SD-WAN cómo lo haces desde la nube? Pues bueno, si tus aplicaciones viven en varios data centers o en diferentes nubes públicas, a través de SD-WAN desde la nube, nosotros podemos tomar el mejor camino hacia la aplicación. Entonces, no podemos dejar de pensar que los componentes que están en premisas van a desaparecer porque tú tienes un firewall en el data center, como dice Seba, tienes un firewall en nube pública y esto, vamos, no va a desaparecer en el corto plazo. Son parte de la arquitectura, en definitiva, ¿no? O sea, realmente estamos construyendo arriba de más que reemplazando o eliminando componentes. Les quiero recordar, muchachos, digo, no estamos solos, aquí tenemos a la audiencia escuchándonos y por acá ya empezaron a dejar algunas preguntas en el panel. Entonces, bueno, veníamos ahí con nuestros mitos, pero intercalando con cosas que nos está preguntando la audiencia. Tenemos por aquí a Mónica y nos hace una pregunta muy interesante y es si SASE por sí solo tiene la capacidad de protegernos contra cualquier tipo de ataque que el usuario, al que el usuario puede estar expuesto. ¿Qué opinan? Y yo creo que más que una pregunta es otro mito, ¿no? Porque tú también lo he oído lo bastante, ¿no? De que, oye, pues con cosas así yo cumplo todo, ¿no? O sea, ¿tú qué piensas, Roberto? O sea, mito, es un mito, es una... Fíjate que, o sea, habría que partir de que SaaS es una plataforma, como si fuera un framework, en donde le vas agregando componentes. ¿Sí? Hoy en día hablamos de CASB, ZTNA, Secure Web Gateway, que es la parte de proxy, Firewall as a Service, SD-WAN. Digamos que eso es lo que Gartner a grandes rasgos define como una arquitectura de SaaS. Pero si tú tuvieras que trabajar, que digo, tú lo haces todos los días, Neto, ustedes trabajan con arquitecturas. Si tuvieras que diseñar una arquitectura ideal, me estarías diciendo, oye Robert, ¿y qué pasa con el EDR? ¿O qué pasa con el SIEM? ¿Qué pasa con la automatización? ¿Qué pasa con la parte de IA? O sea, estaríamos dejando fuera muchos otros componentes que sabemos que dentro de una arquitectura son importantes. Aquí lo interesante es que en el caso de SASE, o desde el equipo de producto, de Product Manager, ellos tienen bien claro que hay componentes que se le van a ir agregando al SASE. Nosotros somos una compañía que tiene más de 40, 50 productos, creo, ya en el portafolio. Entonces, si el día de mañana hablamos de SOAR y decir, oye, SOAR viene para SASE, o qué pasa con el EDR, viene para SASE, o qué pasa con el 100, voy a tener SASE. O sea, hoy en día sí tenemos componentes que le han ido agregando capas de protección al SASE, como puede ser la parte de SOC as a Service, por ejemplo, para el monitoreo, para los clientes que no tienen un SOC y quieren delegar parte del monitoreo a un equipo, lo pueden adquirir a través de SASE, ¿no? Pero es claro que SASE no es todo, porque hay otros componentes que se deben de considerar y creo que justo es ahí donde viene el área de oportunidad para los clientes cuando quieren evaluar una arquitectura. Porque si no, lo que va a suceder es que vas a agarrar un producto de un fabricante y luego vas a agarrar otro producto de otro fabricante y te vas a llenar de 4 o 5 agentes en una máquina. Entonces sabemos que eso no escala, porque si se tratara solamente de hacer el mejor SASE, pues agarramos todos los productos que tenemos, los ponemos ahí y listo, ganamos la batalla. No, no va por ahí. O sea, la manera en que Product Manager considera el agregar un componente dentro del SASE está alineado generalmente a lo que los clientes están pidiendo, no solamente porque tengamos un producto. Y en definitiva dejas fuera toda la parte de SecOps, ¿no? Y es difícil luego dónde lo estructuras. Creo que ese es un debate, porque SASE, para mi gusto, pasa a ser parte de SecOps, parte de una integración con un CIEM, en nuestro caso de hecho lo hacemos, ¿no? Integramos toda la información visible de SASE, la pasamos a nuestro CIEM, lo puedes cruzar con un usuario y puedes hacer que interactúe totalmente. Eh, Incluso yo diría que es tanto mito que me han llegado a tocar casos donde buscan proteger servidores con SASE. Y yo me quedo así de, No, ¿cómo? O sea, me sí en falta. parte le ayudas, pero no es la protección del servidor en sí misma, ¿no? Es realmente un servidor pues necesita WAF, necesita firewall, necesita
muchísimas más cosas que únicamente esas. Así es una pequeña parte para proteger, y yo diría está más orientado a proteger a los usuarios más que al resto de la infraestructura. Si hablas de ZTNA, sí una parte, pero sí lo ves, ¿no? Y tú lo comentaste, Neto, el tema de OT, ¿no? O sea, ¿cuándo vamos a pensar en que un dispositivo de OT le vamos a instalar un agente de este tipo? No lo permitirían. Seguramente el sistema para instalar un agente de este tipo no lo va a soportar. O sea, sí tenemos maneras de, por ejemplo, en un ambiente OT, configurarle el proxy a un dispositivo para que baje actualizaciones, pero no te metes con todo el stack de la plataforma, ¿no? No eres intrusivo. O sea, sí hay que tener mucho cuidado de dónde sí y dónde no, como tú lo dices. Servidores, no creo que vayamos por ahí. Oigan, y digo, aprovechando por el camino que está tomando la conversación, yo quería traer un tercer mito a la mesa. Y es justo que SASE por sí solo tiene la capacidad de tener prácticamente cualquier ataque interno, ¿no? Y creo que lo estaban comentando un poco ahora, o sea, en definitiva, SASE es parte de una arquitectura y tiene un caso de uso específico, pero no resuelve todo por sí mismo. O sea, SASE puede hacer cierto perfilamiento de dispositivos y tomar decisiones en función de, o sea, para permitir el acceso de los usuarios detrás de ese dispositivo a servicios con algún tipo de discreción. Pero, y acá tal vez voy a evocar un poco la historia, o sea, ¿se acuerdan de WannaCry, no? O sea, que en su momento fue el ejemplo de lo que un ransomware realmente podía hacer. Si se acuerdan cómo funcionaba el ataque, que bueno, estaba soportado arriba de una vulnerabilidad de SMB, etcétera, etcétera. Si yo tenía un equipo infectado en mi red local, pues básicamente ese dispositivo podía empezar a enumerar todos los dispositivos en la misma red que tenían el puerto SMB abierto, que tenían la vulnerabilidad, y entonces podía contagiar a todos esos dispositivos de forma lateral. Ahora, ese tráfico sucedía a nivel de LAN y en ningún momento salía hacia el Internet. Si SASE, por como estamos planteando el concepto, pues básicamente protege las conexiones de los usuarios hacia servicios en la nube, SaaS, servicios en otros centros de datos y demás. Ese tráfico SASE por sí solo nunca lo vería. Entonces, sería falso pensar que por tener el agente de SASE instalado en todas las máquinas estás protegido contra ese tipo de cuestiones, cuando los dispositivos pueden hablar de una forma en la que la gente ni siquiera está inspeccionando ese tipo de tráfico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con movimiento lateral, este tipo de vulnerabilidades, ataques tipo ARP poisoning, en fin, todo lo que no necesariamente sale hacia el mundo como parte de la comunicación pasa por debajo del radar de lo que es una solución SaaS estándar. Incluso, no sé si están de acuerdo con esto, si quisiéramos encontrar la forma o si nuestra expectativa fuera que SASE protegiera absolutamente todo, tampoco hace sentido que todo el tráfico que genera un dispositivo lo tengas que mandar a una nube de inspección para saber si es tráfico bueno, malo, sospechoso, y después regresar con una respuesta si son dispositivos que tienen que platicar entre ellos a nivel de una LAN. Caso que ponías ahorita de OT, ¿no? O sea, el sistema o la máquina de control habla con el robot, pues, a distancia LAN, y ese tráfico no lo subes a una nube de limpieza y de regreso para saber si es bueno o no. Entonces, desde mi punto de vista, pues esto también es un mito erróneo. No sé qué opinan al respecto. Es que tu solución termina siendo parte del problema, ¿no? A fin de cuentas, era lo que volví un poco al inicio. Lo queremos para todos, y como lo queremos para todos, pues queremos solucionar cosas o protegernos de cuestiones que no es el mejor camino para tomarlo. Solo pensamos que una LAN, yo tengo conectividad 2.5 con multi giga, y después en mi internet tengo un enlace de 1 giga, pues o sea, obviamente esto no escala de ninguna forma. Ok, abro la comunicación, pero entonces no veo qué está pasando. Y si no veo qué está pasando, enemigo de la seguridad, no poderlo ver. Si hay una vulnerabilidad que se mueve lateral. Y más en estos temas, empezando el tema de IoT, ¿no? O sea, si soy IoT, ¿qué le hago? Bueno, lo mando, lo subo, y si me comprometen en un dispositivo IoT, y no me voy a comunicar con el dispositivo IoT.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, hace un par de días justamente estaba platicando con un partner, que me decía, oye, ¿puedo usar SASE como un firewall de endpoint para generar reglas de manera local? Y dije, espérame, no estamos hablando de dos cosas. A lo mejor aquí hablamos de NAC, hablamos de microsegmentación, hablamos de ZTNA, porque justo lo que comentabas, Sebas, el tema de lateral es otra historia. O sea, si bien es cierto que SASE, digamos, apalancado de FortiClient, tiene ciertas capacidades de protección local en el endpoint para blindarlo, la realidad es que no está pensado en ser un firewall de manera local, porque justo esas capacidades de seguridad y de procesamiento que sabemos que requiere hacer SSL Deep Inspection, sandboxing, pues nos las estamos llevando a la nube, porque es ahí donde hace sentido tenerlas para el tráfico que entra y sale. Pero el tema lateral es algo que, como tú bien dijiste, es otra historia. Totalmente de acuerdo. Y, oigan, ahí aprovechando que ahorita mencionamos el tema de nube y que hablamos un poco de lo que es esto de subir, ¿no?, a la nube, a un punto de inspección y de regreso, hay una pregunta de la audiencia aquí también que es interesante y está, creo que, relacionada a lo que venimos hablando. Carlos nos pregunta si entonces SASE es una solución solo de nube o solo para usuarios de nube. No sé qué le podemos responder al respecto. ¿A qué se referirá con usuarios de nube? Nada más. A Pues ver, eso, o sea, yo creo que hay, no sé si decirlo mito, pero creo que también hay un poco la idea de que entonces SASE es una solución netamente de nube. Como decíamos al principio, no necesitas infraestructura física. ya. Yo creo que es por el sentido purista, ¿no, Sebas? Porque realmente si te vas... Si es muy purista en cuanto a la definición, al menos los 5 cores que define Gartner es seguridad entregada desde la nube, sea lo que sea que eso signifique a fin de cuentas, o como lo vengas a traer. También se les olvida que abajo hay unas capacidades opcionales de Gartner donde se habla de qué pasa con esos dispositivos que no pueden ser protegidos, que hay que tener soporte a VPN Legacy, etc. Pero, pues en definitiva, verlo como solo nube es imposible, incluso para vendors de nicho de puro SSD, ¿no? ¿Por qué? Porque no es algo que pueda escalar de esa forma y siempre vas a necesitar algo en premisa o vas a sacrificar algo. Si no, vas a terminar sacrificando algo. Hay mucho más que solo nube. ¿Tú cómo lo ves, Roberto? Yo, yo de hecho, perdón, Robert, perdón, No, dale, Rafael. dale, pues, dale. No, iba a decir que, o sea, justo, o sea, si bien creo que en el concepto de SASE hay parte de la solución que se resuelve desde la nube, ¿no? O sea, la parte de los POPs, el tema del filtrado y demás. Eso es una parte de la historia. Como decíamos ahorita, habrá casos y casos para el usuario móvil, el usuario en la calle, etcétera, que tiene que salir a internet, acceder a servicios, etcétera, de forma segura. Probablemente el tráfico va para allá y parte de la lógica la resuelves. Pero en una organización, es más, piensen en Fortinet, ¿no? O sea, tenemos oficinas centrales en California, puntos de representación prácticamente por todo el mundo, las oficinas locales, las oficinas de TAC, gente trabajando desde la calle, etcétera. Tenemos soluciones que consumimos en la nube y soluciones que tenemos en un data center físico, etcétera. Entonces tienes que evaluar caso por caso y cada escenario lo resuelves de una forma distinta, ¿no? Hay hasta cuestiones de, no sé, ancho de banda. Si yo estoy conectado en una oficina corporativa y quiero bajar contenido de nuestra intranet y tengo la forma de alcanzar ese recurso por una ruta distinta que no sea dar la vuelta, pues, a través de la nube, como decíamos hace un rato, ¿no? O sea, probablemente eso se resuelva entre conexiones definidas entre firewalls desde la oficina en la que estoy y la oficina o el data center al que quiero llegar, y rutas de acceso alternas. Pero me parece que por ahí va un poco la pregunta. O sea, no siempre o no necesariamente tienes que subir a la nube y bajar hasta el recurso para que realmente SASE funcione. Hasta por un tema de ancho de banda, de throughput, de enlaces, como decía Neto, no es rentable resolverlo siempre así. Fíjate que Neto, eso es algo que Neto y yo constantemente discutimos porque a veces vemos el requerimiento del cliente de SASE cuando ya tiene un FortiGate. Dice, es que yo quiero poner SASE dentro de mi FortiGate.
decimos, ok, a ver, vamos a entender qué quieres hacer. Y justo ahí es en donde nosotros podemos tomar las decisiones para decir, mira, voy a hacer una red de SD, tengo una red de SD-WAN en donde mando todo al corporativo a través de esta conexión directa, una conexión privada, IPsec. Y por otro lado, quiero que todas estas aplicaciones se vayan al SASE, porque aquí quiero hacer DLP, quiero hacer file filter, inline CASB. ¿Por qué? Si te fijas, lo acabas de decir tú. Por un lado, hay requisitos de acceso a aplicaciones privadas que nada tienen que ver con la nube. Y por otro lado, tienes aplicaciones que se consumen de nube con información sensible y que sí podrías potencialmente aplicarles el SASE a ese tipo de tráfico. ¿No, Neto? Creo que esta charla la hemos tenido varias veces. No, es que vino a la mente cuando estamos platicando, que qué es lo primero que hace un usuario cuando corremos una prueba de concepto con la gente. Prácticamente es un speed test, ¿no? O sea, nos damos cuenta que lo que le importa principalmente al usuario de entrada es ver qué desempeño va a tener. Primero speed, oye, estoy bien, estoy mal, ¿qué hay que ajustar? ¿No? Matas el QoS porque, pues, si mandas todas así, pues el QoS local no lo tienes. Y entonces empiezas a sacrificar cosas en aras de, nuevamente, tratar de forzar una solución cuando realmente hay cierta flexibilización. Como decías, hay aplicaciones internas y siempre nuestro lema en parte de SD-WAN es deja que SD-WAN se encargue de hacer la mejor parte de la red y que tú vayas a lo máximo que pueda dar justamente tu enlace de la forma más optimizada y no estemos sacrificando en desempeño por una necesidad de enviar toda la nube cuando yo lo puedo hacer en estos casos localmente o incluso a veces no es necesario hacerlo porque si yo voy a un aplicativo, Robert, ¿qué le hago Caspi? ¿No? A un aplicativo interno en específico, ¿no? Pues, hay cosas que no hacen, o web filter, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene ahí? Entonces, pues siempre lo mejor es dar lo óptimo para el cliente. Yo creo que tocaron un tema crucial ahorita, lo mencionaba Robert. Hablaste de SD-WAN. O sea, no hay que olvidarnos de que SD-WAN es parte fundamental del mensaje de SASE. O sea, hay veces que vamos a resolver la vía de comunicación por un enlace, por una VPN existente, por un enlace, por una comunicación entre dos sitios de forma directa y a veces vamos a tener que subir a un POP de SASE y de ahí buscar el recurso, pero SASE en definitiva es Service Edge más SD-WAN, si no simplemente estás hablando de Service Edge y ese es un concepto completamente distinto, ¿no? Oigan, aquí hay otra pregunta de la audiencia que también se me hizo súper interesante y es que a veces dentro del mismo Fortinet hablamos de FortiSASE, pero a veces decimos Unify SASE. Y pregunta Adrián si estas son dos soluciones o tecnologías distintas o cuándo hacemos la distinción entre una y otra. ¿Qué le pueden comentar? Mira, el FortiSASE es el nombre del producto. SASE es el concepto que acuñó Gartner. Nosotros hace un par de años o 3 años quizás ya empezamos a utilizar el término de Unify SASE. Y esto tiene que ver con el concepto, o sea, vamos a ser honestos, es un tema que tiene que ver más con marketing. Y, pero no está, es decir, eh, está bien sustentado porque hoy los clientes lo que quieren es no hacer su gestión más compleja. Es decir, hace algunos años, cuando tratábamos de armar una arquitectura, pensábamos en varios productos. Y en algunos casos los clientes pueden llegar a considerar de diferentes fabricantes. Entonces, algunos clientes terminaban tratando de armar un SASE, vamos a decirlo, casero, con 2 o 3 fabricantes, componentes, que la verdad es que a la hora de la hora no se integraban ni trabajaban de manera conjunta. Entonces, imagínate tener un agente que te escanea vulnerabilidades y te da un rate del endpoint y que basado en ese rate del dispositivo, tú le puedas aplicar una etiqueta de ZTNA para contextualizar el estado del dispositivo y que dependiendo del contexto del dispositivo le apliques una política de acceso a Internet en donde puedes restringirlo de ciertas cosas o acceso a ciertos recursos. Entonces, cuando hablamos de Unify SASE, lo que estamos hablando es de un SASE que tenga todos estos elementos, primero que Gartner definió,
y por otro lado, los que hacen sentido para los clientes, entregarlos de manera unificada a través de un solo fabricante. De hecho, eh, fíjate, eh, cuando Gartner acuñó este concepto en el 2019, pasaron 3 años para que nosotros viéramos un cuadrante que se llamaba Single Vendor SaaS, ¿sí? No se llamaba el cuadrante mágico de SaaS, se llamaba Single Vendor SaaS. Y esto lo que, de alguna manera, lo que hace es corroborar lo que venía diciendo Gartner. Los clientes buscan simplificar, no quieren hacerse la vida una pesadilla tratando de integrar estos componentes. Y justo el año pasado, fíjate qué interesante, ese cuadrante ya no se llama Single Vendor SaaS, ahora se llama SaaS Platforms. Ujú. Fíjate cómo ha venido cambiando el concepto, es decir, ya no estamos hablando de un producto o solamente un servicio, hablamos de un framework, de una plataforma en donde se van a ir habilitando componentes que hagan sentido para los clientes. Y creo que eso es lo que nuestros clientes deberían de considerar cuando evalúan un fabricante. ¿Cuál es tu roadmap? ¿Qué es y cómo vas a integrar esos componentes? Creo que va por ahí el tema de Unify SaaS. Yo Y me creo, gustaría también traer un poco, Sebas, igual Robert, un tema muy interesante, y es que una vez llegó un cliente conmigo y me dijo, oye, yo quiero que me des SaaS local. Y yo pensando en SaaS soberano, otras soluciones que tenemos, Claro. etcétera. Bueno, ¿qué te refieres con SaaS local? Y mira, es que a mí me gusta parte de lo que hacen con SaaS, pero yo ya lo probé, no fue con nosotros, ya lo probé y no me dio el ancho, porque yo soy tan grande que hasta igual chance me estoy acabando los pops. Y bueno, pero ¿qué es lo que estás haciendo? ¿No? ¿Qué funcionalidad de seguridad? Bueno, estoy haciendo web filter, app control, todo lo que sabemos en general. Oye, pues tenemos una solución dentro de nuestro Unisasi, también está nuestro FortiGate. ¿Cómo? También puede hacer esto, y sí. Es que realmente nuestro SASI es parte de nuestro Forti en la nube. Entonces, puedes Claro. tener lo mejor de los dos mundos. O sea, y es parte de nuestro Unisasi. Estás en la oficina, obtén lo mejor que puedas en cuanto a desempeño con las mismas políticas de seguridad. Te sales de la oficina y utilizas SS directamente, y entonces podemos hablar 100% de SASE. Ahora, ¿qué pasa? Y tú lo decías, Robert, ¿qué pasa si yo tengo dos vendors? Bueno, ahí te vas a meter en un tema más operativo, digo, es posible, pero si tienes tu firewall y si cumple con todas esas capacidades de otro vendor, después te vas a tener que meter en la tarea de ahora cómo traduzco esto a mi consola de SASE en la nube. Parte yo también creo de nuestro Unisasi es estás en la oficina y te llevas las mismas políticas cuando justamente estás fuera de la oficina. Digo, siento yo es parte de todo esto, ¿no? Que bueno, da mucho para hablar. Perdón, Sebas, te interrumpí. no te preocupes. De hecho, iba a comentar, bueno, dijeron cosas interesantes los dos, pero creo que es eso. Siento que al final el tiempo siempre nos termina dando la razón y hablo en relación a esto, ¿no? Fortinet siempre ha planteado las soluciones o arquitecturas, justo, hemos planteado soluciones como una arquitectura, como una solución unificada, ¿no? Por eso Unify SASE. Y SASE no se trata pura y exclusivamente de resolver la conexión de usuarios móviles hacia un punto de acceso en la nube. Como dijimos ahorita, la realidad de las organizaciones, de cualquier organización tipo que tomes, es que hay cosas que las vas a buscar en la nube, hay cosas que las vas a buscar en el on-prem. Tienes que ver o resolver el punto de conexión más cercano. La cantidad de POPs que tienes, la ubicación de los mismos es importante, pero en realidad el concepto va mucho más allá de eso. Y lo comentaba un poco Robert, ¿no? O sea, la realidad es que hoy por hoy, hablando de llevar a los usuarios a los servicios de forma segura, requiere de más cosas, ¿no? O sea, necesitas, sí, el POP de acceso, de pronto necesitas resolver DNS, pero resolver DNS de forma segura. Necesitas asegurarte de que el endpoint está protegido contra amenazas persistentes avanzadas. Necesitamos o hablamos de pronto de cuestiones de data loss prevention. Es más, hay un concepto que se escucha cada vez más y es, o sea, en toda esta cuestión de que el usuario no sabes exactamente en dónde está, ni dónde está el recurso que está tratando de accesar.
hay un concepto alrededor de eso que es el monitoreo de la experiencia digital del usuario. O sea, ¿cómo sabes que el usuario está accesando al servicio con la mayor o la mejor experiencia posible, que esa experiencia no se está viendo degradada, impactada, etcétera? Entonces, eventualmente DEM, Digital Experience Monitoring, va a ser parte de todo lo que necesitas alrededor de SASE para asegurarte de que no solo estás entregando el servicio de forma segura, de que estás entregando el servicio con la calidad que el usuario espera. Entonces, por eso SASE y Unify SASE. Para nosotros, Unify es todo el ecosistema de cosas alrededor de que eventualmente también hacen parte de una arquitectura unificada de SASE, ¿no? Creo que en definitiva va por ahí. Para ir cerrando, yo creo que esta discusión, hay un mito más que yo quiero traer a la mesa. Me gustaría escuchar su opinión alrededor de esto. Como hemos visto, SASE es un concepto muy amplio, ¿no? O sea, no es simplemente conectar al usuario un POP y decir que ya estás en SASE por todo lo que acabamos de platicar, por las cosas que están en el on-prem, en la nube, en el SaaS, por las conexiones, por las rutas que tienes que encontrar para ver si el mejor camino es subirlo a SASE o llevarlo por un enlace dedicado por una VPN. Hay muchas cosas que considerar. Sin embargo, hay un mito que da vueltas por ahí y es que tú puedes tomar a un usuario al que quieras, al que elijas, y en cuestión de horas, simplemente con instalarle un agente y conectarlo al POP, ya lo tienes full SASE de la noche a la mañana, ¿no? O en cuestión de minutos. No sé qué opinan de esto. Yo creo que realmente SASE, a como lo estamos describiendo, es mucho más complejo que eso, pero me gustaría escuchar su opinión. Yo te diría, si la empresa es un usuario que tiene que acceder a su correo electrónico que está públicamente y solo accede a un portal, pues es muy probable que lo pueda hacer así, pero creo que no hay muchas empresas hoy en día que tienen eso, ¿no? Creo que hay mucha más comunicación que se tiene que preparar y eso requiere muchísima planeación. Muchísima planeación tanto que en algunos casos, y me ha tocado clientes que hacen rollback y no quieren saber nada de SASE. Y en algunos casos por falta de planeación, por creer justamente que era de un día para otro. Al final todo lo va a facilitar. Al final cuando terminen justamente el despliegue, pues va a ser mucho más sencillo para el usuario acceder a cualquier aplicativo, va a estar más protegido, pero los pasos intermedios se tienen que planificar con mucho cuidado para que todo esto sea exitoso y que no haya ningún tipo de impacto. No sé, Robert, y digo, en especial si hablamos de esta TNA, pues hay que cuidar más la aplicación porque es mejora continua en cuanto a seguridad. Tal cual. Y tú lo dijiste, Neto. Em, o sea, si bien es cierto que es un servicio de seguridad que se consume desde la nube, y puedes darle un permit any, y la ventaja es que en SASE, puedes habilitar el monitoreo. Quiero saber qué categorías, qué aplicaciones están usando. Voy a utilizar los reportes del SASE para entender qué aplicaciones consumen los usuarios. Como, o sea, para los que tenemos ya aquí 20, 25, casi 30 años trabajando en la industria, Entiendo tu edad ya. vemos que un firewall no llega si le pones ahí, solamente permito HTTPS, DNS y se acabó. ¿Por qué? Porque sabemos que al día de mañana el cliente va a haber un usuario que dice, oye, yo tengo recursos compartidos de acá o utilizo esta aplicación. Eh, no cambia mucho el escenario con lo que típicamente hacíamos en un firewall, pero como hay componentes que están embebidos en el SASE, la parte de Digital Experience Monitoring, la parte de Zero Trust, si hay aplicaciones SaaS en las que quieres restringir que el usuario no pueda subir ciertos archivos, yo te diría, ¿por qué no le pones el modo monitor? Ves que sube, ves que baja, lo auditas y tomas una acción. Pero como dices, o sea, podemos poner un permit any, pero eso no nos va a llevar a ningún lado si no hacemos una planeación. Yo creo que, como decíamos al principio, ahí es donde la cosa se pone de menos costosa, si no es que peligrosa, ¿no? O sea, yo al usuario le instalo a la gente, lo conecto al POP y, ok, estás del otro lado. Pero en cuanto el usuario empieza a preguntar cosas como, oye, pero ¿y por qué ya no puedo llegar a contenido de mi intranet? Oye, ¿por qué no me está respondiendo este servicio? Etcétera. Es donde nos damos cuenta de que realmente la implementación era mucho más que eso, ¿no? Hay cuestiones de
permisos que se necesitan coordinar entre la gente de TI, redes, seguridad, aplicaciones. Hay todo un proceso de adopción y en definitiva, como hemos platicado en toda esta discusión, pues es un concepto bastante, bastante más amplio que simplemente llevar al usuario hasta un POP en la nube, ¿no? Eh, Equipo, a mí no me queda más que agradecer todas sus aportaciones, toda la info valiosa que estuvieron compartiendo aquí con nuestra audiencia el día de hoy. Eh, para, para ir cerrando un poco la sesión, eh, bueno, lo primero que me gustaría es hacer un ofrecimiento. Hemos hablado mucho de SASE como concepto, pero creo que una deuda que tenemos con la audiencia realmente es mostrar SASE funcionando, ¿no? O sea, realmente cuál es la experiencia que vive el usuario cuando está conectado a SASE y tras bambalinas, cómo se ve todo eso en los sistemas de gestión. Yo creo que puedo hacer el compromiso a nombre de ambos en esta sesión para traer una siguiente sesión donde realmente podamos demostrar eso, una demo más en vivo, muchos de estos conceptos que hemos discutido, traerlos realmente sobre la herramienta para que la gente los vea funcionando. Y así como eso, pues recordarles también que de estas cápsulas de Fortinet Experts vamos a seguir sacando muchas a lo largo del año. Vamos a estar trayendo distintos temas, tecnologías, demostraciones. Vamos a incluso invitar a gente de Product Management hablando directamente de algunas de estas tecnologías. La inmediata después de esta es una sesión con la gente de Product Management alrededor de nuestras soluciones de AppSec, de Application Security, entonces manténganse sintonizados. También queremos traer esto en formatos más allá de lo virtual, de un webinar. Para la audiencia que nos acompaña desde México, quiero contarles que primera semana de mayo queremos traer un evento presencial enfocado pura y exclusivamente alrededor de SASE, con comentarios de analistas sobre lo que podemos esperar o hacia dónde se está moviendo la industria alrededor de esta tecnología, el punto de vista Fortinet, casos de éxito, paneles de expertos y demás. Entonces, manténganse sintonizados también porque en breve les estaremos haciendo llegar la información y la invitación. Y pues nada, de mi parte no me queda más que agradecerles el tiempo por acompañarnos en esta cápsula, el tiempo de Robert, Neto también, por todos los valiosos aportes y la gente que estuvo a aquel lado escuchando y compartiéndonos sus preguntas, sus inquietudes, que también mantuvieron ahí bastante movida e interesante la dinámica. De mi lado sería todo. Robert, Neto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebas. Gracias. Hasta luego. Un abrazo. Nos vemos en la próxima. Saludos a todos. Hasta la próxima.